¿Qué pasa en Jujuy si no hablamos de litio? Gran parte del litio jujeño está en tierras fiscales, en donde viven hace años los pueblos originarios. El gobernador Gerardo Morales logró que se apruebe una reforma constitucional que parece redactada para sacarles esa tierra. El artículo 74 dice que las tierras fiscales tienen que ser un bien de trabajo y producción. El artículo 50 dice que el Estado provincial es el encargado de reconocer las tierras de los pueblos originarios y darles personería jurídica. El artículo 75 dice que el Estado provincial dispone de la utilización del agua, que es justo el recurso que se usa para extraer litio. Como todo esto iba a generar conflicto, el artículo 67 limita la protesta social en lugares públicos. Lo increíble es que los medios casi no hablan del negocio del litio, que es uno de los motivos centrales de la protesta. Empresas extranjeras están llevando el litio de Argentina por casi nada. Pagan solo el 3% de regalías contra el 40% de Chile y además subfactura. Mientras el salario inicial docente en Jujuy es el más bajo del país. Así que la pregunta es por qué Gerardo Morales está dispuesto a reformar la Constitución y a reprimir a manifestantes para defender este negocio del litio, que no beneficia ni al pueblo jujeño ni a los argentinos. Así que ahora más que nunca tenemos que hablar de litio. Y recogemos el guante y hablamos de litio, Coti, en este momento del programa, ¿no? Sí, tal cual, porque hablamos en la semana del protesta docente, pero hoy vamos a hablar también del conflicto del litio. Para eso trajimos a un especialista, Raúl Montenegro. Bienvenido, a que nos ayudes a entender la disputa del litio ahí y por qué alguien destina a modificar la Constitución a favor no en favor de los argentinos ni de Jujuy, sino en favor de los extranjeros. Bueno, yo creo que lo primero que hay que tener en cuenta es que de alguna forma Jujuy se ha venido manejando como una estancia. O sea, eso me parece importante. Cuando dice estancia es poca consulta, fuerte penetración de los intereses corporativos. Entonces, de alguna forma, las comunidades indígenas, recordemos que Argentina es un país multiétnico, las comunidades indígenas representaban para muchos de esos intereses corporativos y gubernamentales un obstáculo. Entonces, si uno vive en una estancia, y Gerardo Morales era de alguna forma el capataz de la estancia y está este obstáculo, entonces una modificación de la Constitución era lo adecuado. Y lo hicieron de una forma muy torpe, realmente es de una improlijidad total, porque aprobaron, por ejemplo, lo que era el artículo 36 y el 50, totalmente violatorios de la Constitución y de la Convención 169 sobre Derechos Indígenas. Eso te quería preguntar, porque tenemos comunidades originarias que viven en Jujuy, vemos la imagen acá de las Salinas Grandes donde se extrae el litio, pero ¿por qué decís que es violatorio? Porque permite que se haga la extracción sin tener que, o podemos saber qué va a pasar con las comunidades dueñas de ese territorio. Sí, justamente de alguna forma en las imágenes un poco se vio eso, es decir, todo lo que tiene que ver con la territorialidad indígena es concurrente entre la nación y la provincia. Entonces, para una provincia con un capataz de estancia, dijeron ¿para qué la nación? Entonces, no, va a ser la provincia la que va a tomar esa decisión, lo cual es inconstitucional. Pero lo aprobaron. Lo votaron. Lo votaron, ¿Sí? es decir, lo votaron, pero fue tan fuerte la reacción pública y de las comunidades que entonces a raíz de esa reacción se archivan el 36 y el 50, pero siguen quedando dos artículos que son problemáticos, uno para restringir la protesta social y el otro, el de las tierras fiscales, porque la 26.160, que es la ley para demarcar territorios indígenas, no se ha completado. Entonces las comunidades dicen, caramba, el gobierno lo que va a hacer es ceder nuestras tierras para estos intereses corporativos. O sea, eso es lo que está pasando y lo interesante ahora, y en esto con Adolfo Pérez Esquivel y otros que han recibido el Premio Nobel Alternativo, estamos haciendo una movida internacional para que esto que está pasando en Jujuy ya salga al territorio nacional y se vea también afuera, ¿no? Raúl, esto del litio no es nuevo, digamos. ¿Cómo fue la avanzada desde que empezó la extracción del litio y qué estamos viendo hoy con respecto a las empresas internacionales? Eso me parece un punto importante. Esto no es de ahora, sino que ya las corporaciones, pensemos que Argentina tiene bastante buenos registros internos de todo lo que son sus recursos, que son fácilmente accesibles. Entonces las empresas ya empezaron, ya hace varios años, yo acompañando la lucha de las comunidades en todo lo que es Salinas Grandes, la laguna de Guayatayoc,
Yo he podido estar, por ejemplo, en los lugares de prospección ilegal, o sea, ya se empezaba a hacer prospección. Lo que pasa... Prospecciones decimos buscar el litio, ¿no? Era prospección, era ver exactamente cómo era el total disponible de este metal. ¿Está bajo las salinas? ¿Dónde está? Claro, está justamente en zonas de salinas, es donde se ha acumulado. Entonces hay toda una extracción que demanda gran cantidad de agua, con la cual se obtiene la salmuera, y después de eso se va a sacar el litio. Lo que debe quedar en claro es de que ya venía, como decía, hace bastante tiempo, esto consolidándose. ¿Y qué es lo que precipitó? Una de las cosas que precipitó fue el precio del litio. ¿Qué pasó con el precio? Porque una vez que comienza a hablarse de la transición energética en Europa, y entra el tema de las baterías que necesitan litio, autos eléctricos. Recordemos el caso de los Blue Car, que son los primeros que en ese momento tenían una cierta presencia pública. Que todos precisan litio. El litio salta el precio, entonces las corporaciones que ya venían trabajando comienzan a entrocarse con los gobiernos, pero siempre como convidado de piedra a las comunidades indígenas. Entonces lo que está pasando ahora es no solamente una represión feroz, sino también creo que se está dando cuenta el patrón de estancia, o sea, Gerardo Morales, es que las comunidades indígenas cuando gritan fuerte. Para mí lo que es incomprensible, por ejemplo, en Córdoba, es que un candidato a gobernador como es Ayora, apoya lo que está haciendo Morales. Y estaba viendo en una nota en donde decía, yo no he leído las reformas, pero él apoya. Entonces creo que esto es parte del problema, es decir, muchos sectores de la dirigencia y a veces de la propia población no asumen que el nuestro es un país multiétnico, además de multicultural, y que en el caso de lo que está pasando en Jujuy ha sido realmente insostenible, no solamente la falta de respeto, sino la desconsideración absoluta para las comunidades indígenas. Y eso por suerte está cambiando, y la idea es que este grito que se da internamente va a repercutir hacia afuera, para que también se sepa cómo un patrón de estancia reprime comunidades indígenas que tienen derechos, ¿no? Perdóname, Coti, ¿vos podemos decir que tu teoría también es que la reforma constitucional tiene que ver con la extracción del litio? Absolutamente. ¿El litio está detrás de todo esto? En realidad son dos lineadas interesantes. La modificación constitucional tiene dos aspectos. El primero de ellos, y es uno que ha sido marcado por el intendente Yardora, candidato a gobernador, es que es reprimir las protestas, o sea, de que no se usen las calles, no se usen las rutas, o sea, hay todo un mecanismo de controlar la protesta social. Porque ya venían las protestas en contra de... Ya venía con el tema docente, por ejemplo, entonces se unían el sector docente, otros sectores públicos, las comunidades indígenas, entonces frente a eso había que controlar eso. Y por el otro lado es el tema de las tierras, o sea, si yo quiero explotar el litio, yo no quiero obstáculos. Y si yo tengo comunidades indígenas que están sobre esos depósitos, voy a tener inconvenientes. Entonces, un poco recreado con algunos matices lo que pasa con las comunidades mapuches en zonas con explotación petrolera. Es decir, hay como se ve a los pueblos originarios como un obstáculo, ¿no es cierto? Entonces, esta reforma, y de hecho, estas dos cosas siguen estando vigentes, esta reforma prácticamente ataca a los dos lados. No molesten con protestas y déjenos a nosotros que vamos a tomar las decisiones sobre las tierras. Esa es en esencia, y por eso que en este documento de 8 puntos que ya está circulando, ya están de distintas partes del mundo colegas respondiendo, que obviamente lo vamos a presentar junto con Adolfo. La idea que está, son 8 puntos, en donde no solamente hay la suspensión de esa agresión violenta sobre quienes protestan, pero sobre todo que quede sin efecto la Constitución. Es una Constitución que fue mal parida y directamente no tiene sentido continuarla. Raúl Montenegro, nos dejaste pero muy claro un montón de puntos de lo que está sucediendo en Jujuy, y para seguir hablando, sostenemos, hay que hablar del litio. Raúl, gracias por la visita. No, gracias a ustedes.